A ver, en Colombia uno podría pensar que todos los contratos de arriendo son más o menos lo mismo, pero no, para nada. Dependiendo de si se firma por una vivienda o por un local comercial, las reglas pueden cambiar por completo. Hoy vamos a ver qué es lo que define esas reglas y por qué es tan importante conocerlas. Y es que esta pregunta es el punto de partida de todo. La respuesta define qué ley aplica, y entender esto es absolutamente crucial tanto para la persona que busca un lugar como para quien lo está poniendo en arriendo. Listo. Entonces, antes de meternos de cabeza en las diferencias, vamos a lo básico, a lo que todos los contratos tienen en común. Pensemos en esto como el ADN legal, ¿sí? La base sobre la que se construye todo lo demás. A ver, esta es la definición que nos da el Código Civil, que sí, suena un poco rimbombante, pero en el fondo es súper simple. Una persona le deja usar a otra algo suyo, y la otra persona le paga por ese uso. Listo, es un acuerdo entre dos partes. Así de sencillo. Y claro, en este acuerdo siempre vamos a tener dos jugadores principales. Por un lado, el arrendador, que es el dueño o quien entrega el inmueble. Y por el otro, el arrendatario, a quien todos conocemos como el inquilino, que es quien paga el canon, o sea, el precio, por poder usarlo. Tener claros estos dos roles es fundamental. Bueno, ahora sí, vamos a la primera categoría. El contrato de arriendo civil. Piensen en él como la configuración por defecto, como el sistema operativo que viene de fábrica y que se usa cuando no hay una regla más específica para la situación. Lo que de verdad define a este contrato es su flexibilidad. Aquí, lo que manda es lo que acuerden las partes, cuánto se paga, cuándo sube, por cuánto tiempo. Por eso, ojo, es clave que todo quede por escrito. Un ejemplo clarísimo es el subarriendo. Si no hay un permiso explícito y por escrito, simplemente no se puede. ¿Y dónde vemos esto? Pensemos en fincas de recreo, bodegas o incluso parqueaderos que no vienen con un apartamento. Dejamos atrás lo civil y entramos a un terreno con reglas de juego totalmente distintas. Porque cuando el inmueble es para un negocio, la ley ya no solo protege el espacio físico, protege algo mucho más valioso, la inversión y el esfuerzo del comerciante. Es que piénselo un momento. Un comerciante no se limita a pagar un arriendo, le mete plata al local para arreglarlo, invierte en publicidad, se pasa meses, años construyendo una clientela que ya sabe dónde encontrarlo. Todo ese valor agregado que se conoce como goodwill es justo lo que la ley comercial quiere cuidar. Y esa protección, esa especie de escudo legal, no aparece de la nada. Se activa después de que el comerciante cumple un tiempo muy específico en ese mismo local. Y la cifra mágica aquí es esta: 2 años. Y aquí viene lo que muchos llaman el superpoder del arrendatario comercial. Una vez que cumple esos 2 años seguidos en el mismo sitio, la ley le da el derecho a que le renueven el contrato. Esto es importantísimo porque le da la estabilidad que necesita para seguir creciendo, para proteger todo lo que ha construido en ese punto comercial. Pero, mucho ojo, este derecho no es un cheque en blanco. La ley es súper clara con las excepciones. Si el inquilino incumple, pues pierde el derecho. También se pierde si el dueño necesita el local para vivir o para montar su propio negocio, o si el edificio se tiene que demoler. Eso sí, para cualquiera de estos casos, el dueño tiene que avisar con un buen tiempo de anticipación, al menos 6 meses. Y bueno, llegamos al contrato que probablemente la mayoría hemos visto o firmado alguna vez, el de vivienda urbana. Aquí la lógica cambia por completo. El objetivo principal de la ley es otro: proteger el derecho a tener un hogar. Y para eso tenemos una ley específica, la Ley 8020 de 2003. Esta ley no se anda con rodeos, pone reglas muy claras que son de obligatorio cumplimiento. Su misión es, básicamente, equilibrar la balanza entre el dueño y el inquilino. Y una de las protecciones más grandes tiene que ver con el precio. A diferencia de los otros contratos, aquí el precio inicial del arriendo no es lo que se quiera pedir, no. La ley pone un techo. Funciona así. El arriendo mensual no puede ser más del 1% del valor comercial del inmueble, y ese valor comercial, a su vez, no puede pasar del doble del avalúo catastral. Es una fórmula, sí, pero es una fórmula que busca evitar abusos en los precios. Ok, ya tenemos el precio de arranque, pero ¿y los aumentos anuales también son libres? Para nada. La ley también le pone un límite muy estricto a eso, y lo amarra a un numerito que todos oímos en las noticias: el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor. Y esto es importantísimo que quede claro.
Cada año, cuando se cumple el contrato, el dueño puede subir el arriendo, sí, pero ese aumento nunca puede ser más alto que la inflación del año anterior. O sea, si la inflación, el IPC, fue del 9%, el arriendo solo puede subir hasta un 9%, ni un punto más. Y aquí va otra regla de oro que muchísima gente no conoce o a veces se ignora. Está totalmente prohibido por ley que el dueño le pida al inquilino depósitos en plata, en efectivo, como garantía. Nada de eso. La idea de la ley es hacer más fácil que la gente pueda acceder a una vivienda sin ponerles esa barrera de entrada. Bueno, ya vimos cada contrato por su lado, pero para que todo quede súper claro, ¿qué tal si los ponemos frente a frente? Vamos a ver una tabla que resume las diferencias clave. Y esta tabla es genial porque lo resume todo de un solo vistazo. Fíjense, el aumento del arriendo es libre en civil y comercial, pero en vivienda, ¡boom!, tope del IPC. El derecho a la renovación, que es un gran no en el civil, se convierte en un sí rotundo para el comerciante después de 2 años. El límite al precio inicial solo existe para vivienda, y la prohibición de depósitos también exclusiva para vivienda. Como ven, cada columna es un universo de reglas completamente diferente. Perfecto. Hemos viajado por los 3 tipos de arriendo que existen en Colombia. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea central? El punto clave es este. No es el papel lo que manda, es el uso que se le da al inmueble. Si es para un negocio, para vivir o para otra cosa. Ese uso es el que define qué ley se aplica. Y esa ley, a su vez, define los derechos, los deberes y hasta dónde se puede negociar. No es un tecnicismo, son las reglas del juego que protegen o exponen a las 2 partes. Así que terminamos con una pregunta para la reflexión. ¿Realmente se conocen las reglas del contrato de arriendo que se tiene firmado o que se va a firmar? Porque saber esto no es solo por cultura general, es tener el poder de proteger un hogar, de asegurar un negocio o de cuidar un patrimonio.